Hola, buenas tardes. Estamos aquí en un nuevo ciclo del programa Con Agenda Propia. Los pueblos sin prisa, pero sin pausa, en el que buscamos ser un aporte más en la toma de conciencia de los pueblos. Esta tarde estamos reiniciando un programa después de aproximadamente 6 meses de no estar con ustedes y esperamos que sea un aporte y que tengamos mucha participación, no solamente desde que nos estén viendo a través de nuestras plataformas Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, sino que además de su participación. Tenemos esta tarde de invitado para compartir y conversar al profesor Abner Vega Cabrera, militante de Inquietando desde el Margen, profesor de Historia, ex militante del MIR-EGP. Vamos a comenzar esta tarde viendo dos pequeños videos. El primero trata un poco de lo que es la corrupción en Codelco, cuestión que nos recuerda lo que significa la corrupción en todo lo que es la minería, que hasta hoy no solamente significa el cobre, sino que lo que significa a futuro y desde ahora ya el litio. Ahí vamos a tener varios datos que nos van a hacer comprender de mejor manera lo que es hoy día la corrupción en Chile de Codelco, de nuestros principales ¿no es cierto?, recursos naturales en el área de la minería. Después vamos a ver un video que habla de la represión, nos habla de la represión principalmente en la zona mapuche, pero que está vinculado a lo anterior, porque también nos conecta, ¿no es cierto?, con las zonas de sacrificio, que en este caso en la zona mapuche, en el Gualmapu, significa sacrificar las tierras, ¿no es cierto?, del pueblo mapuche con las represas y con las tierras que hoy día tienen las forestales, que explotan las forestales. En ambos casos hay corrupción, en ambos casos hay mentira y otra serie de cosas que vamos a detallar en estos videos, que vamos a ver detalladas. Al término de estos videos vamos a tener en conversación al profesor Abner Vega. ¿Los vemos entonces? 1. El litio es considerado el oro blanco. Chile concentra más del 40% de las reservas globales conocidas. Este recurso es esencial para la llamada transición energética. Sin embargo, en lugar de consolidar soberanía, estamos entregando nuestros salares a manos privadas, extranjeras, sin transparencia ni consulta. En diciembre de 2023, Codelco, empresa estatal creada para defender los recursos del país, firma un acuerdo con SQM, la misma firma investigada por corrupción en el caso Soquimich. Un acuerdo con cláusulas reservadas, conflictos de interés y una rentabilidad garantizada para el privado. El acuerdo está lleno de vicios. No fue analizado por Cochilco ni otras entidades competentes. No es solo el acuerdo con SQM. En mayo de 2024, Codelco entrega el 50% del salar de Maricunga a Clara Resources, una firma anglo-australiana. Todo esto, sin consulta indígena, sin participación ciudadana, sin transparencia. En nombre del desarrollo, se entrega la soberanía. Las promesas de una empresa nacional de litio se disuelven en contratos que perpetúan el extractivismo. Lejos de ser actores principales, los pueblos siguen siendo zonas de sacrificio. El litio es la energía del futuro. Pero si no cambiamos el modelo, será otro capítulo del saqueo. Las decisiones que hoy se toman sin la voz del pueblo marcarán las próximas décadas. Lo que está en juego no es solo un mineral. Es el derecho a decidir, a vivir, a cuidar el territorio. Nacionalizar no es solo firmar acuerdos. Es decidir desde el pueblo, para el pueblo. El pasado domingo 18 de mayo se cumplieron 3 años desde el estado de excepción, el cual fue una herencia del gobierno anterior.
Y esta noticia es todo lo que necesitamos saber para ver cuál es el real compromiso de Gabriel Boric con la represión y el modelo actual. Un tema que es constante dentro de la historia de la sociedad mapuche, que tiene que ver con la violencia que se ha ejercido contra el pueblo mapuche. Y eso ha sido culpa de la República, tanto de Chile y Argentina, que desde sus orígenes, ¿cierto?, han violentado a la sociedad mapuche hasta el día de hoy. Y quienes aún piensan que este gobierno tiene algún tipo de interés en resolver la causa mapuche de una buena forma, simplemente se equivocan. Creo que desde ya hace muchos años, justamente desde todo el tema empresarial, de la forestación, de las empresas que tienen que ver justamente con todo lo que son represas, creo que hay un abandono totalmente hacia la cultura mapuche, hacia los pueblos mapuches, a las comunidades indígenas que están justamente peleando por lo que es suyo, por lo que les pertenece, por lo que ellos ganaron incluso en algún momento para poder estar ahí. Hay una coordinación, hay una intención. En enero de este año allanaron comunidades mapuche del Tolten y acusan bajo el siguiente formato: robo de madera, tráfico de armas y narcotráfico, ¿ya? Estas figuras, ¿ya?, fueron creadas desde 2020, cuando el señor Aranda, capitán de Marina, va a señalar que se debe cambiar la estrategia para el tema mapuche y vincular el tema mapuche hacia un tema de robo de madera, narcotráfico y terrorismo. Pero, ¿qué pasa cuando estos atentados son montajes? ¿O cuando se descubre que los delincuentes no son los mapuches? Nada. Se sigue utilizando la fuerza y las leyes para reprimir al pueblo mapuche. Es esta comisión de paz y entendimiento con la cual quieren poner fin a un conflicto de demandas y de deuda histórica de restitución que tiene el Estado de Chile con el pueblo nación mapuche, y restitución en todo el ámbito de la palabra: social, político, cultural, económico, incluso lingüístico, que ha hecho el Estado de Chile. No fue una estructura que se armó para todo el pueblo nación mapuche, negoció con forestales, negoció con gremios agrícolas, no fue un proceso de diálogo de lo que ellos iban a decir que iban a implementar y estas recomendaciones que le iban a entregar al presidente de la República. Esto es un armado político que es para presentar también a las entidades internacionales que el Estado de Chile supuestamente dialoga con el pueblo nación mapuche, pero el Estado de Chile dialoga con sí mismo. Se habla del tema reparación, pero el tema de la reparación está diseñada, por eso que la derecha votó por ello, está diseñada para socorrer a las personas que han sido víctimas de incendios, de algunos hoteles, casas de veraneo, de personas que los mapuches no quieren en su territorio, ¿ya? Las víctimas, cuando los mapuches vayan a reclamar y decir, bueno, vengo para que me reparan, yo soy dañado, ¿cierto? Sí, no, pero usted no, porque van a reparar a estos. Y es que mantener un modelo que solo genera pobreza a la mayoría de la población, mientras unos pocos acumulan toda esa riqueza, es insano. Y por eso es que nosotros y nosotras nos alineamos con el movimiento autonomista mapuche, porque es el único sector que está combatiendo hoy en día este modelo insano. Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Van de la mano, es la única forma de reconstruirnos como nación. Bueno, con estas palabras últimas de Matías Catrileo, la autonomía y el territorio. En base a la autonomía, el pueblo mapuche se dispone, ¿no es cierto?, y tiene claro recuperar el territorio. Vamos entonces a dar entrada al profesor Abner Vega.
Hola Abner, buenas tardes, ¿cómo estás? No te escuchamos. Hola, hola. Ahora sí, muy Habla. buenas tardes. Estoy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, qué bueno tenerte con un poco de frío nomás, pero aquí esperando, esperemos pasar pronto este invierno. Claro. Abner, bueno, tuviste los dos videos. Estos dos videos los une, hay como una línea de alguna manera que los une, que tiene que ver con el extractivismo, básicamente, la depredación de la tierra y con ello también la depredación de los pueblos que habitan en ella. En este caso, ¿no es cierto?, los pueblos en la zona norte que llevan una depredación más silenciosa de alguna manera, ¿no es cierto?, que ha terminado con las comunidades, ¿no es cierto?, agrícolas y con toda la forma de vida de los pueblos de la zona norte y de muchas otras cosas. Yo por ahí supe que inclusive hasta dicen que hay mucho litio bajo los geysers, por ejemplo, ¿no es cierto?, del Tatio y qué sé yo, del Salar de Maricunga, o sea, terminar prácticamente no solo con paisajes tan hermosos, tan increíbles que tiene la naturaleza, que es parte que podría incluso ser parte y que explotarse, digamos, económicamente para este país en términos del turismo, ¿no es cierto?, mucho más de lo que se hace hoy día, pero además termina con las formas de vida de una población ancestral. Pero además de eso lo une, ¿no es cierto?, con el Gualmapu, que también, ¿no es cierto?, ahí tenemos un espacio, ¿no es cierto?, gigante, donde el pueblo nación mapuche ha tenido que sufrir esta depredación tremenda, como lo dijo bien ahí, ¿no es cierto?, una Lamien, no solamente ha sido arrasar con sus tierras, sino con su forma de vida, su cultura, hasta con su lenguaje. Yo quiero agregar un dato que tú como docente, ¿no es cierto?, lo debes saber, digamos, yo supe que hace poco, ¿no es cierto?, estaban bajando las horas de Mapudungún que hay en las escuelas rurales, con el argumento de que hay pocos niños de origen mapuche en las escuelas rurales, siendo que no era cierto. En escuelas donde había una alta cantidad, ¿no es cierto?, un alto porcentaje de niños con apellidos incluso, ¿no es cierto?, mapuche, se estaban poniendo como menos número, se había puesto menos porcentaje del real. Entonces, para bajar, incluso, digamos, los profesores de esta lengua, digamos, para el aprendizaje en las escuelas. Entonces, a ese nivel. Entonces, mi pregunta tiene que ver básicamente con, porque si bien esto lo sabemos, muchas personas lo sabemos, esto ocurre casi a vista y paciencia de la gente, pero esto no está no se dice de esta manera, no se dice definitivamente cosas que jamás vamos a saber, como por ejemplo, o nunca las hemos sabido. Cada cierto tiempo aparecen como noticias fugaces, ¿no es cierto?, pero no se dice, a la población no le llega. ¿Cómo hacemos para que la población, si no es por estos medios alternativos, cómo podemos hacer llegar a que toda la población esté consciente de estos arreglos, ¿no es cierto?, de esta corrupción de Codelco? ¿Cómo hacemos para que la gente logre entender, nuestro pueblo logre entender de lo que es esta corrupción y de cómo nos afecta a todos y a todas? Bueno, son las grandes interrogantes de los movimientos sociales en las últimas décadas. Es la pregunta y no se ha podido resolver. No ha sido hasta el momento posible encontrar una respuesta que haya sido llevada a la práctica con éxito. Y es que el problema es más profundo. El problema es que a distintos sectores de la sociedad, no solamente a los sectores populares más despolitizados, sino que incluso a los sectores organizados, se nos olvida cuál es el marco en el que nos movemos. Y el marco global, mundial, y el marco global en Chile, es que estamos viviendo en un modo de producción, estamos insertos en un sistema económico que es el capitalismo. Y el capitalismo, que busca maximizar las ganancias para unas pocas familias, es decir, ganar el máximo de dinero para unas pocas familias, no le importa en absoluto lo que pasa con los seres humanos que no son parte de esas familias. Es una brutalidad, es un racismo, es un clasismo, es una actitud inhumana, es una actitud xenofóbica, filofascista, pero es así.
a esas pocas familias que dominan, que controlan la economía mundial y del país, no les interesa lo que pasa con el resto. Por lo tanto, les interesa muy poco cuántos son los beneficios económicos o cuánto es el desarrollo social que produce el crecimiento del capitalismo. Entonces, crecimiento económico no va de la mano con desarrollo social. Y por el contrario, crecimiento económico sí o sí significa estancar el desarrollo social, empobrecer a las sociedades y destruir el medio ambiente, la destrucción absoluta del medio ambiente. Y bueno, ¿cómo el capitalismo puede hacer eso por tantos siglos? Porque además, no nos olvidemos que este es un sistema que ya lleva varios siglos, por lo menos en el caso de Chile, un par de siglos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace el capitalismo para poder seguir haciendo eso sin que las personas reclamen mayoritariamente? Simple, a través de la dominación. Existe todo un aparataje que busca controlar las mentes, digo siempre yo, manipular las mentes de las personas para que acepten el capitalismo con todos los problemas sociales sobre los seres humanos y con todos los problemas que trae a la naturaleza, que lo acepten sin chistar. Entonces, el capitalismo necesita de la dominación permanente y ahí juegan un rol fundamental los medios de comunicación al servicio del desarrollo o del crecimiento económico y de justificar el no desarrollo social o no justificar los derechos de la naturaleza, los medios de comunicación, las iglesias que son usadas para también dominar y controlar las mentes, la educación formal, la escuela moderna fue creada para poder preparar a la mano de obra barata para el sistema económico capitalista. Las élites tenían educación propia, pues tenían a sus propios esclavos que educaban a sus hijos en las casas. Entonces, la escuela moderna es creada para preparar la mano de obra que sirva al sistema. Entonces, en ese contexto, evidentemente, el capitalismo no busca el desarrollo social, el bienestar de los pueblos, ni la protección de la naturaleza. Lo que busca es maximizar las ganancias para unos pocos y pocas. Adicional a eso, este capitalismo, en el caso de Chile, por alrededor de 40 y tantos años se ha aplicado con un modelo económico específico. O sea, el capitalismo es brutal, pero además se puede aplicar con distintos modelos. Y el modelo económico con que se aplica en Chile el sistema capitalista es un modelo extractivista depredador, el modelo primario exportador, depredador. Y entonces ahí es donde está basado fundamentalmente en hacer recursos económicos a partir de la minería, la pesca, sector forestal y el sector agrícola, todos sectores extractivistas primarios y a costa, insisto, de una sobreexplotación de la mano de obra, es decir, de todos los trabajadores y trabajadoras de este país, y a costa de la depredación del medio ambiente. Entonces, este modelo extractivista, todos los gobiernos de distintos signos, desde la ultraderecha hasta el Partido Comunista, están de acuerdo en mantenerlo. Están de acuerdo en mantenerlo y así lo han demostrado durante todas estas décadas. O sea, Pinochet, los distintos gobiernos de la Concertación, Piñera y actualmente el presidente del Frente Amplio han mantenido este modelo económico extractivista, que es el más brutal dentro de los modelos posibles de capitalismo, y han mantenido todo el aparataje de dominación para controlar a los pueblos que no reclamen sobre esta realidad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es confrontar en el plano de las ideas, desarmar el entramado de la dominación y de esa forma ir logrando que nuestros pueblos hagan un proceso individual y colectivo de aperturar sus mentes y de ser capaces de leer la realidad con un pensamiento más crítico. Eso es muy difícil porque eso no lo hace la escuela. El currículum lo decreta, pero en la práctica no se hace. Y no es porque los profesores no estén capacitados, es que existe el currículum oculto en donde finalmente lo que hace formar la mente del estudiante, de la estudiante, finalmente es lo que ve en la estructura del colegio, en la estructura de la sociedad, en el comportamiento valórico del profesor, y no en los contenidos. Entonces, por más que se traten de modificar los contenidos y se hagan más críticos, con sentido más social, con pertinencia cultural, etcétera, en la práctica lo que se imita
lo que se aprende, lo que se copia y lo que se reproduce es el imaginario cultural, el imaginario ideológico que se está transmitiendo permanentemente desde estos dispositivos de dominación en la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desarmar esa dominación, contraponerle a eso una argumentación y un proyecto político desde los pueblos, desde los dominados, desde los y las explotadas, y eso tenemos que hacerlo fundamentalmente a partir de la educación popular, fundamentalmente a partir de la educación popular, es decir, una educación no formal, una educación autónoma, una educación comunitaria, una educación que no responda a los intereses del currículum oficial dictado por el Estado burgués, sino que sea construido por las propias comunidades en beneficio de las propias comunidades, es decir, un currículum liberador. Eso solo es posible por fuera de la escuela. O en sectores muy acotados con profesores críticos o escuelas críticas específicas o universidades críticas específicas, pero muy difícil dentro del sistema. Segundo, con educación política. Este país perdió en horas de historia, en horas de arte, en horas de filosofía. Tú mencionabas ahora que hubo un avance con el tema cultural mapuche, pero también hay un retroceso, en fin. Incluso todo lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento independiente, autónomo, en fin, ha sido limitado. Incluso la forma en que se enseña en Chile la educación física tiene que ver con no desarrollar habilidades intelectuales en los seres humanos. O sea, se enseña la educación física de una manera que al ser humano le cueste hacer procesos mentales más complejos, porque no está destinado a ello, sino que está destinado solamente para entretener y para distender un poco al estudiante durante la semana, no para cuidar la salud, mucho menos para facilitar desde lo físico el desarrollo de un pensamiento crítico. Entonces, educación política es fundamental. Recobrar esa educación ciudadana, esa educación de los intereses colectivos en los seres humanos. Y tercero, es fundamental el desarrollo de medios de comunicación propios como este. O sea, sin medios de comunicación propios del pueblo, autónomos, independientes, ni siquiera alternativos, sino que antagónicos al sistema, sin la existencia de aquello, no es posible, porque en definitiva hay que lograr contrarrestar, hay que lograr combatir, hay que lograr confrontar a todo el entramaje de la dominación. Me da la impresión de que por ahí es absolutamente posible pensar en un cambio, es absolutamente posible pensar en una nueva sociedad, es absolutamente posible pensar en el bienestar de toda la sociedad y de todos los pueblos. Es perfectamente posible, pero es a largo plazo. Y como es a largo plazo, no le interesa a los partidos formales del sistema, a ninguno. Porque ellos están pensando en la próxima elección, en los votos y en las ganancias, y en la devolución de la plata por voto emitido. Entonces, como es a largo plazo, no le interesa a los partidos políticos, ni siquiera de izquierda, ni siquiera que se dicen revolucionarios. Entonces, ¿quiénes tienen que hacerlo? Los pueblos. Los pueblos con sus propias fuerzas, con autonomía, desde las bases, con autoorganización y con colaboración entre pueblos. Vamos a pasar al siguiente video, pero antes yo sí te quiero dejar la inquietud tal vez para una próxima entrevista, para una próxima conversación, Abner, pero tal vez sería interesante, yo creo que tú has nombrado acá cosas fundamentales, pues los medios de comunicación, la educación, son varias cosas que yo creo que son fundamentales y que son las que siempre de alguna manera se intenta. Y tú has dicho algo muy importante, y esto es a largo plazo, igual es lento este proceso. Pero la educación es lenta. Los procesos, digamos, sociales son lentos, no son de un día para otro. Cuando ya llega ese día para otro fue un proceso largo, hubo todo un proceso anterior. Los educadores en general, eso lo tenemos claro. Todos quisiéramos que las cosas fueran, a veces se producen avances más rápido y uno queda sorprendido, pero normalmente las cosas no son así. Pero sí creo sería interesante también, y hay una postura que también es importante, creo yo, junto con la educación hay que ir haciendo las experiencias, ¿no? Es decir, ir haciendo las experiencias de alguna manera, de ir haciendo estas cosas que siempre se han hecho, pero parece ser que las hacemos en los momentos críticos, ¿no? Durante la pandemia se volvió a la olla común, durante la pandemia o incluso el estallido social, se volvió a hacer experiencias de vida más comunitaria, de producir de alguna manera, qué sé yo, el huertito, esta cosa y la otra. Pero basta con que eso se acabe
para que se nos olvide. En este país inclusive somos un poquito más solidarios o nos acordamos de lo colectivo, incluso para los terremotos, pero después que se pasó el momento, se nos olvidó. Lo más colectivo que tenemos, lo más cercano a la solidaridad es cuando un vecino tiene, o un familiar, un amigo, tiene cáncer y hay que hacer un bingo. Pero se nos olvida después, es casi es una cuestión anecdótica, ¿no es cierto? Tal vez lo llevamos acá adentro, ahí nos acordamos que lo llevamos, pero tiene que estar, es una cuestión que tiene que ser una práctica permanente. ¿Cómo hacemos de eso, cómo convertimos eso en una práctica cotidiana y que vaya vinculado a una forma, a un pensamiento político? Creo yo que sería algo interesante para conversar tal vez en una posterior conversación, ¿no? Pero bueno, ahora te quiero invitar, Abner, a ver el próximo video que tiene que ver con, justamente, también está vinculado a lo anterior y a esto mismo. Tiene que ver con cómo nos gustaría este país, cómo nos gustaría, cómo soñamos este país de alguna manera, con la inquietud que tenemos, y también está vinculado un poquito a lo que nos pasó en el estallido social, porque por algo ocurrió ese estallido social. Algunos le han llamado de varias maneras, ¿no es cierto? Pero estallido social tiene mucho que ver con lo que el estallido viene de algo, ¿no? Es algo que fue una explosión y por algo que estaba pasando. ¿Qué pasó y qué pasó después también, ¿no? Pero entonces veamos un poquito este video y te vamos a hacer otra preguntita. Chile, un país de contrastes. Naturaleza exuberante, ciudades vibrantes, pero también desigualdades profundas. ¿Hacia dónde vamos? En los últimos años, las calles han sido testigo de demandas por un país más justo. Educación, pensiones, salud. ¿Estamos escuchando? Siempre se queda en nosotros, y eso que a mí me desvela es como entrar en tus ojos, es como si fuera el oro. Pero también hay esperanza. Justicia, equidad, nacionalización de bienes públicos, innovación y crecimiento económico podrían ser la clave para construir el Chile del futuro. El Chile que queremos debe empezar por ellos, oportunidades reales para todos, sin importar dónde nazcan. ¿La clase política tiene la palabra? ¿Serán capaces de unirnos en una visión común, o seguiremos divididos y sometidos a sus voluntades? Al final, el Chile que queremos es uno donde quepamos todos. Con identidad, justicia y futuro compartido. Serpientes de lunas viejas pasan y toman asiento, pero eso no me desvela. Bien, este video que como pudimos ver tiene muchas imágenes, videos del estallido social, con un tema además de Manuel García que está presente en una película muy linda de la trilogía de, no me acuerdo este minuto, pero es una narrativa un poquito que tiene que ver con ese sueño, ¿no? De alguna manera, de este país, creo yo, de la gente que vive acá. A cualquiera que uno le pregunte, a la mayoría, al pueblo, la mayoría del pueblo común y corriente es lo que aspira. La mayoría no piensa en ser millonario. La mayoría quiere simplemente vivir bien, vivir tranquilo, vivir dignamente. Pero eso es lo que no ocurre. La mayoría se enferma incluso por estar siempre pasando, viviendo de manera lleno de angustias, por todo lo que implica eso que quienes no han pasado por vivir en este modelo tan brutal como vivimos en este país,
no saben, no conocen lo que es vivir de una tarjeta de crédito permanentemente con llamadas que te dicen que si no te van a embargar o qué sé yo. Cual más, cual menos lo ha vivido. Y entonces la pregunta es un poquito, ¿cómo enfrentamos eso también el día a día? Porque esa es la realidad de la mayoría. Y aquí hace la pregunta, y aquí también lo vuelvo a vincular con el estallido social. En el estallido social, un estallido no viene de un momento a otro de la nada. Esto es como el gas, ¿no es cierto? Hubo un gas que estaba escapando, que estaba ahí y bastó una chispa para que finalmente explotara. Fueron décadas de promesas incumplidas, ¿no es cierto?, de deudas pendientes. Finalmente, el pueblo finalmente se levantó, pero esa llama tan potente, con tanta represión, tantos ojos perdidos, tanta gente asesinada, porque hubo tanta gente que se nos fue, finalmente fue apagado por un acuerdo tomado entre partidos políticos, gente que nunca estuvo ahí, que cuando llegaron tarde, por cierto, llegaron a intervenir las asambleas territoriales, a dividir a la gente, a hacer que la gente que nunca había participado y que empezaba a creer de nuevo en la participación y empezó a hablar de política de nuevo y le empezó a perder el miedo a la política, se fuera nuevamente para la casa decepcionada. Claro, nos faltaba educación política, sin duda. Pueden haber muchas discusiones, faltó conducción, puede haber muchas cosas. Pero sabemos finalmente quiénes metieron la cola en esto. Y tal vez tenemos que empezar a leer en que tenemos que estar más preparados, ¿no? ¿Cómo vemos, Abner, entonces, ahora, a la vista de esto, este sueño de este pueblo que tiene? ¿Cómo podemos enfrentar eso hoy día? ¿Cómo lo hacemos para retomar ese sueño? Y tal vez no esté cercano el estallido, pero tal vez sí se viene nuevamente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para volver a encauzar esos sueños o esas promesas no cumplidas nuevamente? Esas cosas que hoy día se nos tapan con muchas promesas, con muchas campañas que nuevamente vienen. ¿Cómo lo hacemos para que no nos olvidemos de lo que pasó? Es una cuestión fundamental a reflexionar el cómo nuestros pueblos en este territorio recuperamos, cómo somos capaces de recuperar lo que en algún momento existió. En algún momento en este país existía una identidad de ser de sectores populares. Y en algún momento en este país existía un proyecto político de los sectores subordinados, de los sectores oprimidos. Pero eso se acabó, eso se terminó. Entonces, claro, cuando viene esta explosión social, esta explosión popular en 2019, es una cuestión que se produce teniendo un sustrato muy débil, teniendo una plataforma demasiado resquebrajada. Me explico. El movimiento popular que existió en Chile hasta el año 1973 es un movimiento popular que se demoró entre 70 y 80 años en conformarse. Y es un movimiento popular que se fue conformando fundamentalmente con un modelo de capitalismo que era proindustrialización. Entonces, cuando ese modelo de capitalismo proindustrialización es reemplazado por un modelo proextractivista, es que se empieza a acumular casi por 50 años este gran descontento de las masas. Porque primero se sienten engañadas por Pinochet, cuando dice, miren, aquí vamos a crear la FP, aquí vamos a privatizar las aguas, aquí vamos a plantar bosque introducido, y hay una serie de ofertas de un gran desarrollo del país. En aquella época se ofrecían teléfonos, bicicletas y cosas que no eran muy comunes en las casas, ¿cierto? Bueno, esas promesas fueron absolutamente frustradas para los sectores populares y entonces en los años 80 se levantan las grandes protestas nacionales. Luego viene la concertación de Partidos por la Democracia y promete que viene la alegría.
Promete que viene que viene el desborde del vaso de la riqueza y que entonces iba a chorrear hacia los sectores populares. Y la Concertación prometió eso a fines de los 80 y este pueblo mayoritariamente votó por la Concertación esperando que llegara esa alegría, esperando este arcoíris que nos iba a unir a todos y todas quienes habitábamos en este territorio. Y no pasó. Por el contrario, se siguió acumulando el descontento, se siguió acumulando la rabia, se siguió acumulando la pobreza, se siguió acumulando la desigualdad. Chile es uno de los países más desiguales en Latinoamérica, con peor distribución de la riqueza, y está entre los primeros países con peor distribución de la riqueza a nivel mundial. A nivel mundial. Entonces, se siguió acumulando hasta que eso no dio más y explotó el 2019. Pero al contrario de fines de los años 60, cuando también había un descontento, pero había un pueblo organizado, había un movimiento popular organizado, eso pudo ser canalizado por Salvador Allende y se genera el gobierno de la Unidad Popular y otro porcentaje es canalizado por los sectores de base del Partido Socialista y por el MIR fundamentalmente, y se generan embriones de poder popular. O sea, se generan dos alternativas, ambas desde los pueblos. Una alternativa del socialismo a la chilena y una alternativa del socialismo del poder popular por abajo. Ambas encontraron un sustrato, encontraron una plataforma preexistente que se había creado por 70 años, y eso era un movimiento popular que había generado identidad y que había generado proyectos políticos de los pueblos, no prestados desde la élite, desde los sectores dominantes, con sus diferencias y contradicciones, pero proyecto popular. Después del 73 no hemos sido capaces en 50 años de reconstituir identidades colectivas como pueblos o como movimiento popular, y mucho menos hemos sido capaces de levantar proyecto político, proyecto de sociedad, proyecto de nación propio desde los sectores populares. Entonces, cada cierto tiempo tenemos que tomar prestado los proyectos políticos de las élites, de las clases dominantes. Entonces, en la revuelta estalla el descontento, porque objetivamente había miles de razones para estar descontentos y descontentas, estalla este descontento, pero en forma de revuelta. No en forma ni de un gobierno popular, ni en forma de una insurrección popular, ni de una rebelión popular, no, en forma de revuelta. ¿Qué significa forma de revuelta? Revuelto, pues el revoltijo mismo. O sea, una protesta gigantesca, pero sin objetivos políticos, sin organización, sin un horizonte estratégico, en fin, porque no lo hemos construido en 50 años. Nos quitaron esta identidad colectiva de 70, 80 años del año 73 y no la hemos vuelto, nos ha vuelto a reconfigurar. Entonces, para poder soñar una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, para poder soñar con dignidad, para poder soñar la heterotopía de un mundo que yo insisto que es posible, tenemos que pasar por estos procesos largos de reconstitución de la conciencia de los individuos, procesos de toma de conciencia que son largos, porque implican desaprender, implican deseducarnos de la dominación para poder adquirir valores y para poder adquirir formas de pensar, de ver el mundo propias de sectores con espíritu de liberación, con espíritu de triunfo, con espíritu de lucha y de ganar, de victoria, no de derrota. Entonces, eso es largo, eso es difícil. Las estructuras mentales se demoran, son las más largas de destruir y reconstruir. Una estructura económica la puede destruir casi con una decisión política. Una estructura social es más complejo. Una estructura cultural lleva décadas y tal vez generaciones, porque lo cultural se instala en el inconsciente incluso del ser humano y se va traspasando por lo que uno observa. Por lo que uno observa, hay un aprendizaje desde la vida cotidiana, de generación en generación y con los vecinos y vecinas, en fin. Entonces, por eso que hoy día no nos extrañemos de que incluso los sectores que nos decimos de izquierda tengamos los vicios propios del neoliberalismo, el individualismo, la competencia extrema, en fin, la atomización. Todas estas características propias del neoliberalismo también están en nosotros y nosotras.
No estamos inermes a eso, no estamos vacunados en contra de eso, sencillamente porque la cultura son estructuras colectivas que cotidianamente se van construyendo y reconstruyendo. Entonces, ahí es fundamental, para este mundo soñado, para estas heterotopías, o como decía Recabarren, para este vivir bien que queremos los trabajadores, las trabajadoras, los pueblos, el pueblo pobre y marginado chileno y el pueblo nación mapuche, es necesario entonces poder hacer esta lectura, que necesitamos reconstituir los sujetos colectivos, que esos sujetos colectivos generen proyecto político y entonces en un proceso de mediano y largo plazo poder empezar a confrontar las respuestas desde la élite. Porque una vez que se produce la revuelta rápidamente es derrotada en la iniciativa popular, no duró más de una semana. Y la iniciativa popular fue derrotada porque primero viene la iniciativa del oportunismo, el Frente Amplio y el Partido Comunista, fundamentalmente, lo que tú decías, esta disputa, estos quiebres al interior de la asamblea, etcétera, incluso los ofertones de sectores sindicalistas para ir a negociar con Piñera en aquel momento a nombre de la revuelta. Y luego viene ya incluso la derrota de esos sectores oportunistas y la instalación o reinstalación del proyecto país de la élite más rancia de este país, del sector más ultraderechista. O sea, lo que se impone en el Pacto por la Paz y la Nueva Constitución, que además es un componente unido, es por la paz y la nueva Constitución, no es la paz o la nueva Constitución. O sea, tenemos que entender que el proceso de cambio de Constitución fue parte de la trampa. El proceso del cambio de Constitución era para pacificarnos, igual como pacificaron al pueblo nación mapuche en 1880, a través de la guerra y la mortandad. Bueno, acá también el Pacto por la Paz y el cambio constitucional es el caramelo del cambio constitucional y es el garrote de la paz, porque es la paz de los cementerios, es la paz de los ricos, es la paz de los nazifascistas. Y en esa trampa cayó toda la élite política, absolutamente toda la élite política, hasta el Partido Comunista, que si bien es cierto, no firmaron ese pacto de paz del 15 de noviembre del 2019, no lo firmaron, pero sí estuvieron en todo el proceso de discusión. Porque toda la élite política completa, de pe a pa, defiende el modelo económico extractivista, el neoliberalismo, y defiende un Estado contrainsurgente que garantice la gobernabilidad y la paz. El programa de Jara, el programa Janet Jara, tiene un elemento fundamental en el tema de la gobernabilidad. ¿Y cómo logran la gobernabilidad estos gobiernos derechistas, todos estos gobiernos derechistas de los últimos 50 años en Chile? A través del garrote, a través de leyes contrainsurgentes, militarización del Gualmapu, a través de la prisión, la tortura, la desaparición. Y así lo han hecho y así lo siguen haciendo, como Pinochet lo hizo, como Elwin lo hizo, Frey, como Bachelet lo hizo, como lo hizo Piñera, como lo ha hecho el gobierno del Frente Amplio y del Partido Comunista. Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales para poder seguir soñando? Centrarnos en la reconfiguración, por usar un lenguaje más tecnológico de estos tiempos para que lo entiendan los jóvenes, la reconfiguración de nuestra forma de pensar, y a partir de eso entonces nuevamente volver a sentirnos parte de un sujeto colectivo, parte de un movimiento popular o parte de un pueblo determinado, de un pueblo en lucha, de un pueblo por un futuro mejor, con unos sueños, con unas utopías, en fin, y para que eso sea posible llevarlo a cabo, la organización. Entonces, la salida en ningún momento, este gobierno y todos los gobiernos anteriores y el que viene y el que vendrá después del que viene, todos esos gobiernos van a seguir tratando de mantener la gobernabilidad, van a seguir tratando de mantener este modelo extractivista, y si cambia, va a cambiar por otro modelo capitalista, pero en ningún caso un modelo distinto al capitalismo. Por lo tanto, van a seguir necesitando de la dominación, y la dominación incluye todos estos aparatos ideológicos, pero también la dominación incluye el garrote. Incluye las fuerzas de gendarmería, la tortura, la detención, la desaparición y las amenazas permanentes con un golpe de Estado, etc. Entonces, es fundamental
reconstitución de la conciencia de los pueblos, pensamiento colectivo, proyecto político, y a partir de aquello entonces empezar a vivir ya no en el futuro gobierno socialista, en el futuro gobierno comunista o igualitario, sino que en el presente las utopías que soñamos. Y ahí la reflexión que hemos hecho nosotros, porque yo pertenezco a Inquietando desde el Margen, que este año cumplimos 30 años, y una de las reflexiones fundamentales para nosotros es que hay que traer la revolución posible, necesaria y posible, desde el futuro al presente, y algunos autores por ahí argentinos le llaman la prefiguración de la sociedad que soñamos. Entonces, hoy día tenemos que ser capaces de prefigurar la sociedad ideal que pensamos en el futuro a partir de ejercicios pequeños, prácticas pequeñas, chiquititas, ahí aterrizadas con los vecinos y vecinas, tal como se vivió en las asambleas para la revuelta. Y ahí, por ejemplo, hay algunas cuestiones que desde nuestro punto de vista son fundamentales. Economía para el poder popular. Es necesario desarrollar mecanismos económicos solidarios entre los pueblos, solidarios, que no estén pensando en la ganancia propia y el lucro infinito del capitalismo, sino formas de relacionamiento y de intercambio económico solidario, pero además de solidarios que sean entre organizaciones en lucha, que no solo sean de una manera como lo hace el Estado, de una manera... Claro, sí. y que no sea como este subsidio que hace este Estado permanente, Sí. este Estado subsidiario. No, que sea a organizaciones, que sea a colectivos, a comunidades en lucha, de manera que esta economía solidaria fortalezcan la lucha de esos mismos pueblos. Y por otro lado, la reconstrucción de comunidad, entendiendo que la democracia verdadera históricamente se ha vivido en los colectivos pequeños, en las comunidades, en la familia ampliada, en el barrio. Ahí se vive la democracia verdadera. Esta otra democracia burguesa representativa o delegativa incluso es una parodia de democracia en realidad, y en realidad es una dictadura disfrazada, es la dictadura de las élites. Entonces, recuperar la vida comunitaria como una forma de ejercicio de soberanía popular, de democracia popular, directa, real, verdadera. Con esos dos elementos vamos a ir prefigurando la sociedad del mañana. La vida comunitaria, por un lado, los valores solidarios de los pueblos, y por otro lado, las bases materiales para el sostenimiento, para la reproducción de la vida, la economía, la sobrevivencia, pero en una economía solidaria, no imitando el modo de producción capitalista. De esa manera podemos volver a soñar, es una posibilidad. Hay otras. En el caso nuestro, en el caso mío, yo no veo ni una posibilidad en el ámbito electoral. De hecho, en lo electoral mi postura es, yo apoyo la campaña por la lucha de los pueblos y la abstención electoral. O sea, nosotros decimos, mira, en realidad que la gente vote blanco, vote nulo, no vaya a votar, o incluso ya que voten por Jara, que voten por Kast, por Matei, da lo mismo, da exactamente lo mismo. Lo fundamental acá es ser capaces de reestructurar nuestras cabecitas, recuperar los intereses propios de los pueblos y volver a pensar colectivamente, volver a sentirnos parte de un sujeto colectivo, volver a desarrollar proyectos de cambio, proyectos de futuro, un proyecto de sociedad distinta, y para eso hay que organizarse y trabajar a mediano y largo plazo. Las elecciones coyunturales no resolverán nuestros problemas. Ya lo vivimos. Mucha gente, yo diría que más de 1,5 millones de personas en la pura región metropolitana votaron por Boris solo para que no saliera Kast. No porque le creyeran mucho a Boris. Solo votaron a sabiendas de que era para frenar a Kast, por el mal menor, decían. Bueno, ahora están llamando lo mismo. Hoy votemos por Jara, el mal menor, o votemos por Artés, porque Artés, bueno, tiene un discurso. La verdad es que vote por quien quiera, pero acuérdese de mis palabras, eso no va a resolver ningún problema, porque quien sea que ocupe la moneda va a trabajar para los intereses de las grandes transnacionales del bloque dominante, tal como lo hizo Boris y el Partido Comunista durante el actual gobierno. Bueno, tú te adelantaste a la última pregunta que tenía que ver con eso, pero ya la contestaste ya, Abner, así es que nos queda muy claro, digamos. Yo creo que hay algunas cosas que aquí tocamos que son interesantes para una segunda conversación y sería muy, muy, muy interesante poder desarrollarlas, pero ha sido una interesante conversación y un interesante primer programa de regreso de Agenda Propia.
me alegro muchísimo. Se tocaron varios temas que además están todos vinculados, porque en realidad desde este espacio siempre van a ser temas vinculados, eh, porque son los temas cotidianos los que nos atañen y nos, de alguna manera, nos tocan todos los días, los que estamos viviendo cotidianamente. Son temas a discusión, son temas que están en el cotidiano, para nosotros, para nosotras, no son temas que alguien no pudiera no serle sensible, porque es lo que vivimos cotidianamente, es lo que nos afecta, lo que nos toca cotidianamente. Ojalá este programa lo vea harta gente, va a depender de que se metan, ¿no es cierto?, en las redes sociales que están, digamos, a disposición, donde nos pueden ver por Facebook, por Instagram, TikTok y me parece que se me queda uno, que no lo recuerdo bien cuál era en este minuto, pero Por son YouTube también. por YouTube también, justamente. Así que esperamos que lo vean y les dejamos invitados, ya vamos a comentar, pero estamos saliendo desde ahora una vez al mes, así que esperamos que el próximo mes tener un nuevo programa con un nuevo invitado o invitada tan interesante como el profesor Abner Vega, que pronto también tendremos en otro programa. En una de esas, después tendremos unos 2 invitados más también para algunas conversaciones más, digamos, entre más personas, quién sabe, vamos a ir viendo todo eso. Te agradezco mucho, Abner, por este tiempo y por esta interesante conversación en base a estas notitas que pudimos ver. Y nos Muchas estamos gracias viendo. a ti, muchas gracias al equipo del programa. Sí. Y no, contentísimo de que haya vuelto este programa de nuevo para que Revuelta TV se siga llenando de varios programas y además aguanten los medios de comunicación popular autónomos. Sí, yo también quiero lo mismo y agradecerle a todos los que trabajaron, particularmente a Elías, al compañero Elías Reyes, y a todos también quienes estuvieron aquí, a Leo y a varios más que estuvieron aquí, que hicieron posible este programa de hoy. Así es que agradecida de todos y nos estamos viendo en un próximo programa. Buenas tardes o ya buenas noches hasta ahora que ya se hizo de noche.